Seguimos aquí en Ronda de Editores y, bueno, tema polémico, la expulsión o el pedido de expulsión de Devido que no prosperó en la Cámara de Diputados. Y le vamos a preguntar a Fernando por el tema de la izquierda, que generó mucha discusión. Incluso fueron acusados por Lelita Carrió de haber protegido a Devido por haber votado en contra de su expulsión. Sí, ahí hay varias cosas, digamos. Por un lado, la naturaleza de la movida, ¿no? Que era una naturaleza de una movida estrictamente política, no iba a tener consecuencias judiciales. No había un juez que pida los desafueros, que en ese caso se hubiese podido votar a favor. A mí me parece que está relacionado con lo anterior y si le damos crédito a lo que dicen que le dice Durán Barba, están haciendo eso. No, hablen de cualquier cosa menos de lo importante. Si no hay pan que haya circo, puse yo en un artículo, que es que montar eso no tenía ninguna consecuencia. Y los fundamentos, que la inhabilidad moral, digamos, en el caso de Devido, podrían aplicarse a tantos en la Cámara de Diputados, que en nuestro caso lo que se rechazaba era eso y ese precedente, que se pueda aplicar después a cualquiera que sea una minoría circunstancial. Y para mí Devido lo dejó, a mí me interesó una parte de cuando se defiende Devido, que dice, y por lo cual no avanzan las causas judiciales, que dice: yo trabajé con mi equipo, trabajé con los gobernadores, trabajé con los intendentes y trabajé con muchos de ustedes. Y hice un gran trabajo. Bueno, yo le puse un gran mensaje de don Julio a todos, por lo cual no se avanzan las causas, porque ahí tendrían que investigar a IEXA, tendrían que investigar a un montón, es decir, la empresa que era del primo de Macri, Ángelo Calcaterra, por lo cual nos parecía que lo que había que rechazar era ese montaje con un claro carácter electoral, ¿no? Francisco, que investigó muchísimo a Devido, ¿qué decís? Cada tanto manda esos mensajes Devido, ¿viste? Sí. Como, ¿no? Después se retracta, ¿no? O por lo menos cuando lo llamaron a la justicia dijo: no dije nada. Claro. Igual yo entiendo perfectamente la postura de la izquierda, porque es cierto que puede presentar puede sentar un precedente de alguien porque alguien decidió que tiene inhabilidad moral. En este caso es cierto que tiene más de 35 imputaciones, 5 procesamientos, ¿no? Creo que es una discusión simbólica, ¿no? Política, como vos decías. Es como echar a alguien de la comisión directiva de un club porque tiene mala imagen o porque es un delincuente. Pero la pelea de fondo y la razón de fondo es si Devido va a ir preso o no. Y yo ahí tengo mis dudas, porque él fue muy prolijo jurídicamente. Yo tengo una apuesta hecha con mi compañero de libro, con Diego Caut. Él dice que Devido va al preso, yo digo que no. Yo creo que no, porque él tiene todo un andamiaje jurídico muy sólido, a través del cual delegó mucho, claro. No firmó nada. Claro, hay unos decretos, ¿no? Hay 2 decretos. Sí, uno es el 1283 y el otro es el 1142, de la creación del ministerio y del organigrama, que dicen que el propio presidente les delega, el presidente, a los secretarios las facultades. O sea que entonces, la responsabilidad sería de López, de Barata, de Jaime, supuestamente. Pero ahora, no de Devido. Ahora, el juez puede decir, hay algo que se llama responsabilidad funcional, que es que vos digas, bueno, vos estabas ahí arriba, estabas ahí, sí. No puede ser que no lo sepas. Por ejemplo, la causa 11. 6 meses antes había habido en Flores un accidente con 12 muertos por problema de señalización. Bueno, el que discutía el tema de señalización y lo sabía perfectamente era el ministro. Claro. Con lo cual, esa va a ser una pelea interesante, que no tiene nada que ver con esta, me parece. Pero Francisco, ¿cómo puede ser el caso, por ejemplo, de Dora Futuro, donde actúa Alejandro Banoli en una entidad autónoma y recae en el ministro de Economía, porque el ministro de Economía supuestamente está en relación al Banco Central, y finalmente va a juicio oral la presidenta? Bonadío procesó a todos. Y que Devido zafe. Por eso lo más probable, Bonadío tiene la causa de 11. Claro. Entonces Bonadío va a razonar del mismo modo. Claro. Pero va a ser una discusión. A mí me parece que la pregunta clave es ¿por qué no se saben los nombres de los empresarios que pagaron? Porque esa me parece que es la diferencia con la causa del dólar a futuro. Digo, acá hay una realidad. Si vos procesás y se puede imputar a Devido por recibir coimas, si él es el receptor, bueno, de pronto hubo un emisor. ¿Y esos emisores son los mismos empresarios que están ahora? Porque lo que es construcción y obra pública son décadas de las mismas empresas. Pero es que los empresarios tienen muchísimo que aportar. El tema se vio en la causa Odebrecht con el viaje de los fiscales, cuando se dieron cuenta de que los sistemas jurídicos son completamente distintos. Entonces, no funciona, como está la legislación argentina, no funciona el sistema brasileño. Claro, no pueden ofrecerle a los brasileros el mismo tipo de delación premiada, de acuerdo que le garantice... Vos nombraste recién lo de Devido.
Héctor Méndez, cuando era presidente de la UIA, hizo una declaración parecida, no me acuerdo exactamente, pero lo citó el juez y negó todo. Negó todo, sí. El 15. Esta el vez, 15 delante, era por las coimas. El 15 adelante, claro, está eso. sí, cuando fue. van a Así la le justicia decían. dicen que no. Sí. Ahora, también políticamente para el kirchnerismo se abrokelaron, ¿no? Hubo una división del peronismo. Es interesante también lo que pasó para analizarlo políticamente, ¿no? Sí, Más allá el de movimiento Evita, digamos que votó también en contra de expulsarlo. Me parece que igualmente es interesante ver cómo esto jugó en el marco de una campaña, porque Evita hace 18 meses que es diputado y ahora se plantea la expulsión. Y después, por otro lado, también era muy gracioso cómo se peleó el masismo y el macrismo. Cuando el masismo sabe que va a perder, hay un mail de Massa que se filtró, que una diputada del Que no se sabe, es curioso que se haya filtrado ese mail. Bueno, es muy curioso. Los Penato sacó a Exacto. relucir un mail que según Massa le mandó solo a 4 personas que son sus más cercanos diputados. Diga, era Felipe Solá, Graciela Camaño y no me acuerdo quién más. Después y Margarita. se lo podía ver en Clarín, en algunos portales estaba el mail ese, y donde decía, bueno, no, vamos a perder la votación, tratemos de instalarnos pues, electoralmente, propongamos nuestras iniciativas de campaña, bajar el IVA, digamos, las propuestas de campaña de Massa. Cuando Camaño lo empieza a hacer, sale los Penato al cruce a decirle, no, esto no es una cuestión electoral, no, nosotros no vamos a permitir esto, y habla de este mail, y bueno, se empieza a hablar de espionaje, bueno, se termina hablando, digamos, se termina haciendo un gran revuelo alrededor de este tema, pero me parece que claramente lo que había de fondo también era una discusión de corte electoral. Igual quedó un poco expuesta también la posición de Urtubey y de Schiaretti, digamos, los diputados que responden a ciertos gobernadores peronistas que están buscando un peronismo sin Cristina Kirchner, no acompañaron al kirchnerismo, ¿no? La votación. No, está claro. Sí, eso ahí también está. Siempre juega el tema de la interna del peronismo Sí. en ese sentido. Pero me parece también importante ver cómo, digo, por algo necesita una mayoría grabada tan importante. 2 tercios, claro. 2 tercios, digamos, ¿no? No es un tema menor expulsar a un diputado. Hay toda una discusión jurídica, incluso abogados constitucionalistas, Gil Domínguez, un abogado claramente antikirchnerista, diciendo esto no corresponde. No corresponde por un montón de motivos técnicos que ni siquiera yo podría desarrollar. Discusión pero digo, del artículo que tenían 66 de la Constitución, claro. Sí, y creo, María, que lo que se puso un poco en juego con esta votación es, bueno, volviendo al tema Cristina, si Cristina se transforma en senadora y llega a ganar en la provincia de Buenos Aires, ¿hasta qué punto vuelve a alinear a la tropa que hoy está muy dispersa, ¿no? Sí, bueno, claro. Vamos, los invito a ir a Caracas para ver cómo está la situación con la votación para la convención constituyente, a la asamblea constituyente a la que convocó Maduro, la oposición boicoteando la votación. Silvia Colombo, periodista del diario Folia San Pablo. Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches, María, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación allí en Caracas, Silvia? Bastante tensa, María, bastante tensa. Es una situación muy rara porque uno ve una cosa en la calle y otra cosa en la tele. Parecen 2 países distintos. Incluso Caracas tiene 2 secciones muy distintas. La sección donde vive la clase media y alta está llena de trancones. La gente, como no pudo hacer manifestaciones por la represión, trancó todas las calles, o sea, no hay tránsito, uno no se puede mover. Mientras en el centro de la ciudad, que es gobernado por los chavistas, la vida transcurre normalmente. Pero está muy duro acá en este lado donde estamos, esta parte donde estamos, y hoy especialmente hubo mucha represión a periodistas, a gente que salió a manifestarse. Se habla de entre 7 y 12 muertos en los últimos 2 días. 7 y 12 muertos en los últimos 2 días, tremendo. Además viene una semana con paro nacional, digamos, la oposición, lo que relatabas, haciendo cortes para impedir que lleguen a los lugares de votación. Eso. Maduro lo que está buscando es un nivel de votación que le permita decir que la convocatoria tuvo adhesión, ¿no? Exacto, y principalmente tener más que los 7.5 millones de votos que tuvo la oposición en este plebiscito informal que hizo el 16 de julio, ¿no? El tema es que parece que no lo alcanzó porque la votación era para haber terminado hace 1 hora y el órgano, la institución electoral pidió 1 hora más y ahora parece que se va a extender 1 hora más. Y salió Maduro en la tele ahora para pedir que la gente salga y vaya a votar, que aún hay tiempo. O sea,
eso, no sé, me da la sensación de que no hubo quórum, ¿no? No hubo suficiente número. Bien, y Maduro un poco radicalizándose, ¿no? Para ir por una nueva reforma constitucional y sacarse encima la asamblea en la que hay presencia opositora. Eso es un poco la apuesta, ¿no? Sí, sí, es eso, pero no está muy claro cómo eso va a funcionar, porque según ellos establecieron, estos legisladores nuevos asumirían en 72 horas, y son 560 personas, 560. ¿A dónde van a trabajar? Solo hay una asamblea. Claro. Los congresistas que están en desacuerdo con la asamblea. Entonces, no se sabe, también hay una suspicacia por parte de la oposición de que Maduro quiera reemplazar el Congreso con esos constituyentes que él está eligiendo hoy. O entonces encontrar una manera de que convivan, pero la polarización es muy grande. Muy grande. No veo eso. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? No, para nada. Hasta Gracias luego. a ustedes por la invitación. Hasta luego. Mayor tensión en Venezuela, una situación bastante dramática. Les traigo dos polémicas para el final acá a la mesa, dos temas que generaron polémica esta semana. Una, el desplazamiento de uno de los directores del Banco Central por decreto, usando el decreto que se usó en su momento, el artículo que se usó en su momento para echar a Martín Redrado, ¿no? 2010. Alegando inconducta, un poco porque había criticado a la política monetaria Sturzenegger, había sido designado en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opinan? Me parece que es la herramienta de turno que usan todos los presidentes, así como lo usó Cristina en 2010 para echar a Redrado, que se negaba a la utilización de las reservas para el pago y la financiación de deuda intrasector público. Hoy tenés esta situación. Pedro Vizcay cree que es persecución ideológica, que el gobierno está persiguiendo de alguna manera a todos los que están ocupando un lugar dentro de organismos públicos por pensar distinto. La realidad es que esto también fue refrendado por los propios diputados, porque esto se habló dentro de una comisión. Se cumplió el requisito. Se cumplió con el de requisito, se No fue el sugiere... caso de Redrado, no, esto no tuvo nada que ver con el caso de Redrado. Acá hubo una comisión bicameral, Claro, se por respetaron eso. los pasos de la Carta Orgánica del Banco Central, que es la ley, la Carta Orgánica, y el Congreso votó y lo... Pero el modus operandi el es decreto el mismo. Es el final luego de la comisión bicameral. El tema es que alegan inconducta y lo que él dice que su inconducta tuvo que ver con opinar y que eso está dentro de su libertad de expresión. ¿Está bien o mal que un miembro del directorio del Central esté habilitado a criticar públicamente la política del Central? Yo creo que digamos, es una persona que no tiene la aptitud para estar en el Banco Central. Eso es una opinión personal. O sea, es un abogado que de temas monetarios, financieros, no entiende absolutamente nada. Ahí tenía acuerdo del Senado. Sí, tenía acuerdo del Porque Senado, entra pero con- por eso lo sacaron con el mismo Congreso. O sea, con la... No exactamente el mismo mecanismo, pero es un una director del comisión Banco bicameral Central, de perdón, un 5 director del Banco Central integrantes. es como un ministro, finalmente es un fusible, no puede ser un tipo que está ahí y es inamovible, haga lo que haga. Tiene Pero, mandato a ver, de 6 años, ¿no? Sí. Hasta Pero digo, por 2019 eso, tenía. Primero, tiene mandato de 6 años. Entonces está previsto que exceda el periodo del plazo presidencial. O sea que está previsto que el presidente conviva con directores que no son elegidos por él. O sea, para designarlo, se designan por el presidente con acuerdo del Senado. Con lo cual se presume que tiene que haber algún tipo Pero de la propia acuerdo. Carta Orgánica establece Sí, los mecanismos de los mecanismos comisión. para removerlo. Y Pero se ¿y cumplieron cuál esos mecanismos, ya cuál está. es la causal de mala conducta? Opinar lo en dice la contra comisión, de- que con sus dichos públicos podría propiciar a desestabilizar al sistema financiero local. Y eso es clave, me parece. Claro, Pero eso ¿y lo co- dice pero una ¿y dónde está comisión y uno probado tiene que el que... sistema financiero local se Mira, desestabilizó por los es cierto dichos que en el gobierno de Cristina, cuando Panoli era el presidente del Banco Central y antes Marcó del Pont, había directores opositores. Esto es cierto. Por ejemplo, Son Carlos 10. Pérez. Son 10 los miembros del directorio, incluidos Sí, Sturzenegger, y siempre ¿no? hubo algún Del opositor. director. Por ejemplo, Carlos Pérez fue un Claro. opositor, estaba Zenón Viagos en su momento. Nunca los escuché diciendo las barrabasadas que dijo este señor. Bueno, O sea, igual siempre se ese- han comportado de manera votando en contra Sí. dentro del directorio. Nunca salieron públicamente a hablar como En las como minutas. este personaje. O sea, la minutas, sí. opinión la dejan en las minutas. Claro. Es, Sí, es eso es lo interesante, raro, es la forma interesante que igual salió. que un sistema sobre la fortaleza del sistema económico y financiero y la política del Banco Central, ¿no? Que la crítica de un funcionario pueda desestabilizar
desestabilizar el conjunto. Tiene unas bases muy fuertes. Me parece que no Creo tenemos que igual subestimar que más ese allá de es los el mecanismos discurso formales, público. digamos, ¿no? Ese es el mecanismo formal y es el discurso público. Me parece que acá lo que se juega es quién va a ocupar ese sillón, porque los trascendidos en los pasillos del Banco Central es que se está negociando si puede ir un peronista ahí. Claro, pero quedan hay, por lo que Tres me lugares. explicaron, hay 3 lugares, o sea que en realidad ya tenían lugares para negociar. Me parece, y era el También único que es, no era Me no- parece que le molestaba a Sturzenegger. o Le sea, molestaba, para- era el único no Una pelea pero personal. era el único no designado por Cambiemos Sí, de le los molestaba a actuales. Sturzenegger tener a Pero este sí. personaje todas las semanas sentado en la reunión de Bueno, pero directorio. ¿es causal para que te echen? Pero es Si una causa- tenés es acuerdo claro, Esa del es la Senado. discusión. No, Es cierto que en un institucionalmente. sistema de metas de inflación la perspectiva hacia adelante y la confianza es muy importante y alguien hablando afuera, no en las minutas, porque no Sí. me imagino a un director de la Reserva Federal opinando, diciendo cualquier cosa. Entonces, eso es una discusión. Yo no tengo la respuesta, pero entiendo también la otra postura, decir, bueno, este tipo puede ser perturbador para la política monetaria. Sí, pero también es cierto que digo, no está expresado en ningún lado que no puedan opinar. Uno podría decir el tenor de las Eso las argumentaron críticas. que la política de comunicación del Central es que solo habla Sturzenegger cuando habla y que él Sí, hablaba pero en la Carta Orgánica del Banco Central no dice los directores no podrán expresarse sino a través de las minutas del Banco Central. La verdad que no lo dice. Entonces yo entiendo que a Sturzenegger le moleste, pero digo, la verdad que si tanto respetan las instituciones desde Cambiemos, el señor tenía un mandato de 6 años. Es como, bueno, digo, me molesta, tenemos mayoría en la comisión bicameral, porque el problema con Redrado había sido que el kirchnerismo no tenía mayoría en la comisión bicameral porque el vicepresidente era Julio Cobos. Entonces el que votaba y el que tenía que desempatar era Julio Cobos. Una situación claramente atípica donde un vicepresidente enfrentado. A Redrado lo echa porque lo obligan a manotear las reservas. Que estaba Porque él se expresamente prohibido por resiste, ley. porque él se resiste a tomar una medida que correspondía Pero al poder mil veces ejecutivo. peor de lo que pasó ahora. O sea, Claro, bueno. ahora, digamos, hay gente que se rasga la vestidura porque lo echaron a Vizcarra en la forma que lo echaron. Son los mismos que lo echaron de una patada a Redrado, obligándolo a manotear las reservas cuando por ley estaba prohibido. No, está bien, pero la discusión sobre cómo se procedió en sí mismo vale igual. Sí, sí, siempre Digamos, es válido. sí, la sí, discusión, que es un poco eso, el argumento de si es Obvio. republicano, si si está en Si juego es la- inconducta, Claro, la pregunta es esa, si es inconducta que está previsto en el artículo 9 de la Carta Orgánica. o Esa es la pregunta. intolerancia a la crítica, Claro. entonces sí. Pero, claro, pero alguien que es tenía ambiguo, mandato. digamos. Entonces, Claro. los Sí. canales, como decir, los canales institucionales estuvieron bien. Ahora, si es inconducto o no, vamos a discutirlo hasta Bueno, el pero final. lo mismo podemos decir de Debido, es inhabilidad moral por estar procesado y la verdad que bueno, uno si tiene la certeza de que Debido es culpable y dice, claro, bueno, ¿cómo va a estar ahí? El tema es que la presunción de inocencia en el caso de Debido, digamos, le rige también a él, digamos. Entonces, hasta que no haya una condena, uno puede decir, bueno, inhabilidad moral no puede haber hasta que no haya una condena, porque fue electo posteriormente a las cuestiones que se le Sí, achacan. pero ahí digamos. también te dicen que el cuerpo se puede autorregular, es independiente. Vos con un juicio político dentro del Congreso no necesitas los mismos estándares que la justicia. Son dos cosas distintas, cómo funciona el Poder Judicial a cómo Sí. funciona Ahora, el Congreso en las cuestiones... Hay una vara para una cosa y otra vara para la otra. Odebrecht dijo que le pagó coimas a Rivas, el jefe de los servicios de inteligencia, y Lilita Carrió dice que la segunda de los servicios de inteligencia, Magdalani, la persigue a ella y a muchos otros de la coalición. O Ahora sea, ya no. Digamos, ahora se olvida de decirlo, como tantas Claro. cosas. El tapa de la revista No. 23, Lilita, que fue una gran actora, tapa de la revista 23 del año 2005, no sé Sí, si la por ahí. dirigía a la Nata. Macri es como Chabán. Bueno, llevó a Chabán a la presidencia y después inhabilidad moral es como complicado, ¿no? Y el problema es, lo que planteaba la izquierda, el antecedente, ¿no? ¿Qué es la inhabilidad moral? Si vos permitís que se eche a alguien, por más que sea debido con la situación judicial que tiene, aunque no tiene ninguna condena, si eso siente un precedente que el día de mañana juntan 2/3 y echan a... Bueno, el gobierno ya avisó que va a avanzar en esto, ¿no? Lo dijo Carrió, también lo han dicho en el Ministerio del Interior, los funcionarios están tratando de instalar que el discurso es, más adelante, si logramos bancas, vamos a avanzar sobre una posible destitución del lugar que hoy ocupa Debido. Lo importante es que la justicia avance. Nos tenemos que preguntar por qué no se ha llamado a ningún empresario, insisto con eso, por qué no se ha llamado a indagatoria también a otros funcionarios, porque Debido en algún programa en 678, si no mal recuerdo, dijo, yo no manejaba ninguna caja, la caja la manejaba el secretario de Hacienda. ¿Por qué no se llama entonces a esos secretarios? Si se quiere profundizar en la investigación, se profundiza. Me parece que hay poca voluntad de hacerlo. El otro tema, Milagro Sala, ¿no? Hay un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que no se pronuncia sobre la situación judicial, hay que como todo explicarlo, ¿no? Se pronuncia acerca de las condiciones de detención de Milagros Sala y pide que la liberen. Sí, ahí bueno, hay un gran debate, domiciliaria. exacto. Clarín ahí Clarín editó diciendo que pide que continúe presa, pero con libertad condicional. En realidad lo que dice la Comisión Interamericana es: está en riesgo su vida y su integridad física estando en la cárcel por una serie de cuestiones. Dice que hay un hostigamiento, que hay un excesivo control sobre Milagros Sala, que hay mucha presión, etcétera, etcétera. Y lo que plantea es, bueno, deben buscarse medidas alternativas en tanto siga avanzando la cuestión judicial. Libertad condicional, digamos, libertad domiciliaria, digamos, prisión domiciliaria, o libertad con algún tipo de mecanismo de control, algún brazalete, etcétera, etcétera. Es un fallo claramente adverso para el gobierno, que ahora derivó la cuestión en Jujuy, y hay que ver, supuestamente tiene un plazo de 15 días para resolver esta situación que en este contexto electoral también es un tema complejo para el gobierno nacional. Lo que pasa es que lo que decía Marcela, ¿no? Es la justicia, o sea, ¿cuánto tiempo una persona puede estar detenida? Yo creo que María Milagros Sala. Milagros Sala tiene que estar presa y ser juzgada y ser condenada. Lo que pasa es que nunca la terminan de juzgar. Lo mismo que a Lázaro Báez, porque después está el tema de Lázaro Báez, que también está preso, que creo que la mayoría coincide en que debería ser condenado, pero no lo terminan de juzgar nunca. Yo da la sensación de que los jueces también se suben, ¿no?, a la política, a esto de la campaña electoral. ¿Será que los jueces también tienen miedo de que Cristina vuelva a tomar poder y entonces Desvío va a ser protegido? Lo que pasa es que las causas contra Milagros Salas, ¿cómo empezó la detención, que fue por una campa, y después la fueron cambiando de acuerdo a las necesidades? Son un mamarracho jurídico. Se puede discutir cualquier cosa, en cierta medida, ilimitadamente se puede comparar con la discusión de Desvío, pero jurídicamente es un mamarracho dentro del marco de que Morales instauró un estado policial en Jujuy. Depende de la causa, tiene 9 causas, ¿no? Por la que la detuvieron y nunca, por la primera que entró y la detuvieron y nunca la cambiaron. Después fueron agregando, digamos. Sí, es cierto. Pero también hay una cosa, que el 75% de los presos de la Argentina no tiene condena, con lo cual, si se toma una medida ahí, Lázaro Báez puede decir, bueno, ¿y yo? ¿Por qué? Y también es cierto que para la prisión domiciliaria tiene que haber razones jurídicas, como por ejemplo, además de la edad pero eso una vez que esté condenado. El tema es que ella no está condenada todavía. Ella no está condenada, por eso digo, pero no es solamente el caso de Milagros Sala. Ahora, hay un elemento muy importante que para mí nos estamos olvidando, y es que los testigos empiezan a aparecer cuando Milagros Sala cae presa. Bueno, ahí hay que ver. Hay denuncias de que apretaron a muchos testigos del gobierno de Morales, y compañeros nuestros certifican, digamos. En Jujuy empezaron a aparecer cuando fue presa. Ahora, o cuando empezó a gobernar Morales, digamos, ¿no? Porque uno también puede decir, bueno, Morales la mete presa a los 2 meses de asumir. Acomodó una corte a medida. Exactamente, digo, intervino casi de hecho el Poder Judicial porque nombró 3 jueces en la Corte Suprema, de una manera... No, que el Poder Judicial y el PJ se la tenían jurada, no tengo dudas. El tema es si corresponde o no. Son 9 causas y hay muertos en el medio, no es tampoco... No, bueno, yo no hay ninguna acusación por homicidio contra Milagros Sala, ¿no? Porque digo, parece, no sé, lo de los muertos, no sé a qué te referís, pero me parece que está claro que a ella le caben, como a cualquier persona, el principio de inocencia. Lo que dice la Comisión Interamericana es: la prisión preventiva debe usarse de manera hiperexcepcional. Bueno, pero eso sí, también hay muchos antecedentes, cierto, más allá del caso de Milagros Sala, de cómo arrancó y cambiaron de carátula, hay mucha situación de prisión preventiva en la Argentina. Bueno, pero eso es una crítica que tiene mucho la Argentina, porque no corresponde, y en realidad hay que ver... se supone que tienes un uso mucho más restrictivo cuando podés interferir en la causa. O es un poco lo que decía Pacho. Es que el 2x1 sale para solucionar estos temas, justamente. Bueno, gracias a todos por haber estado acá esta noche. Y ustedes quédense ahí porque tenemos un tercer bloque bien interesante. Vamos a mirar en el conurbano, que es donde se juega la gran batalla electoral dentro de 2 domingos, por lo menos la primera de las PASO, cómo salió en el 2015 y cómo viene para el 2017 el conurbano. Ya volvemos.